Hello, bendiciones, amados, les bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Doy gracias al Eterno por cada una de las personas que se conectan con nosotros semana tras semana. Que la gracia y el favor del más alto, del Todopoderoso, del Elión, del Eterno esté con cada uno de ustedes. Les bendigo desde acá, desde la ciudad de New York, Queens, New York. Hoy un poco, todo un día lluvioso, pero estamos alegres y contentos y dando gracias al más alto por la oportunidad que nos concede. Así que les bendigo a lo largo y a lo ancho, donde quiera que usted se esté conectando. Bendigo la vida de cada una de las personas que se conectan ahí. Carlos Ferreira, ministro, mi respeto y bendición para ti desde la República Dominicana que está ahí conectado. Elba Vázquez, bendiciones. María Quintanilla, Miriam Morán, bendiciones. María Quintanilla, una vez más. Nelson Almodóvar, bendiciones. Nelson Altagracia Melo, bendiciones para cada uno de ustedes. Compartan el video para que alguien pueda ser bendecido en este día. Así que hoy, con la ayuda del Eterno, y oro al Eterno que a partir de este momento tome control de esta plataforma y que nos permita poder ministrar esta palabra y que esta palabra pueda bendecir la vida de alguien a lo largo y a lo ancho de donde quiera que usted se esté conectando. Gracia y paz una vez más. Les bendigo en el nombre del Señor y que la gracia y el favor del Eterno esté sobre cada uno de ustedes. En el día de hoy quiero compartir un tema que mientras estaba estudiando la palabra, quiero compartir esta palabra. El tema se llama Oyendo y mirando la voz del Eterno. Entonces, recuérdese que nosotros, por la gracia del Eterno, estamos saliendo los días lunes a las 7 de la noche, los miércoles a las 5 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Así que nada, corra la voz para que alguien pueda ser bendecido por esta palabra. En el día de hoy quiero ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. Dice la Escritura: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El verso 11 dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. La versión Kadosh dice, de este mismo capítulo de Apocalipsis 1, verso 10, dice: fui llevado en el Espíritu en el día del Adón, y oí detrás de mí una gran voz, y yo me volví para ver quién me estaba hablando. Y cuando me volví, vi 7 menorá de oro, y entre los menorá había alguien como el Ben-Hadad, que vestía una túnica que llegaba hasta sus pies, y una banda de oro alrededor de su pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, de color blanco, nieve, sus ojos como llamas de fuego ardiente. El verso 15 dice: sus pies como bronce pulido, refinado en horno, y su voz como el sonido de aguas que se precipitan. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol resplandeciente, con todo vigor. Su rostro era como el sol resplandeciente, con todo vigor, como de chofar. Bendito sea el Eterno. Bendiciones para Altagracia Melo una vez más, Ana Silvia, Felicia, Corniel, Nelson, buenas noches, bendiciones. Mire, al leer estos 2 versos del libro de Apocalipsis y el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, verso 1, dice Juan: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces, al leer estos tres textos que acabo de leer, aquí hay 3 cosas
muy importante que quiero resaltar al estudiar esta práctica que vamos a tener esta noche, esta enseñanza, esta administración. Aquí hay tres cosas. Número uno, Juan dice que él miró. O sea, miré, dice Juan. Eso tiene que ver con la vista, tiene que ver con una visión, o diría yo, extendiendo mi visión, extendiendo mi vista o mi mirada donde voy a atravesar. Lo número dos es que hay una puerta y la puerta tiene que ver con acceso. Eso me garantiza que me están dando acceso de entrada. Bendito sea el Señor. Entonces, lo tercero que aparece acá es que Juan dice, oí una voz. Voz, o sea que esa voz tiene imagen y tiene forma. Bendito sea el Señor. Proverbio capítulo 20, verso 12, dice, oí el oído que oye y el ojo que ve. Ambas cosas igualmente ha hecho Jehová o Yahweh o el Eterno. El apóstol Pablo hace mención también en 1 Corintios capítulo 12 verso 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? El verso 17 dice, y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Cabe destacar que hay 4 voces que el ser humano oye. Número 1, la voz del Espíritu de Dios. Número 2, la voz del espíritu humano. Número 3, la voz del alma. Número 4, la voz del mundo. También tenemos 4 tipos de oidores. Y yo diría, y una quinta, que es a donde Dios nos quiere llevar. La número 1 es los que oyeron y no entendieron. Mateo nos lo relata de esta manera. En el libro de Mateo, capítulo 13, verso 19, dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Lo número 2 es los que oyeron, pero no la acompañaron con fe. Hebreos capítulo 4, verso 2, dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en la que la oyeron. Hasta aquí podemos ver que vengo diciéndote que hay 4, te decía hace un ratito atrás, que hay 4 voces que el ser humano oye. Número 1, la voz del espíritu. Número 2, la voz del espíritu humano. Número 3, la voz del alma. Y número 4, la voz del mundo. Pero también tenemos 4 tipos de oidores. Y yo diría que una quinta, que es a donde Dios nos quiere llevar. Y te mencioné los que oyeron y no entendieron. Mateo capítulo 13, verso 19. Y también te mencioné los que oyeron, pero no la acompañaron con fe, de acuerdo a Hebreos capítulo 4, verso 2. Bendigo la vida de Felicia Corniel, Yaniri González, Jason Quintero, Jorge Candelario, Juliet Barreto, Esther Nieto. Bendiciones para ustedes. Dándole seguimiento, decía yo que hay 4 tipos de oidores, y diría que un quinto, que hasta donde Dios nos quiere llevar. Hablé que el número 1 es los que oyen la palabra del reino, pero no la entienden. Y viene el maligno y se la arrebata, los que oyeron y no entendieron. Mateo capítulo 13, verso 19.
y los que oyeron pero no la acompañaron con fe, dice Hebreos capítulo 4, verso 2. Los número 3 son los oidores olvidadizos. Santiago capítulo 1, verso 25, Santiago dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la verdad, de la libertad, y permanece en ella, no habiendo vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El número 4 es el oidor, los oidores y hacedores de la palabra. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Ahora, hay que entender algo acá, y es que, ¿qué significa oír y escuchar? Primeramente, número 1, oír es percibir los sonidos por medio del sentido del oído. Acá puedo oír, percibir los sonidos por medio del sentido del oído. Es hacerse uno cargo de aquello de lo que habla, de lo que le hablan. Número 2, ¿qué es escuchar? Escuchar es prestar atención a lo que se oye, hacer caso de un consejo o aviso. Ahora, en Isaías capítulo 1 nos habla del oído. Allí el Eterno dice, oiga, lugar de recepción, oiga. Está hablando de la oreja, de los receptores. Habla también de oír, atención, enfócate, detente para que me oiga. ¿Por qué la palabra dice en Romanos capítulo 10, verso 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando oigo y escucho la palabra de Dios, va a suceder lo siguiente. Al oír atentamente, sucede lo siguiente. Isaías dice en el capítulo 1, verso 19, quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no oye atentamente, el verso 20, Isaías, si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada. Porque la boca de Yahweh lo ha dicho. ¿Qué el Señor nos está diciendo a través de esta palabra? Que tiene que tener un oído atento a la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué, le dijo en el libro de Deuteronomio al pueblo de Israel, en el capítulo 28, el Señor le dice, acontecerá que si oyere atentamente. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que tener un oído atento, obediente a la palabra de Dios. Desarrollar un oído que te edifique. Proverbio 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Entonces, dicho esto, hay 3 cosas que afectan el oído. Número 1, el miedo. ¿Qué es el temor? El temor es un sentimiento perturbador provocado por algo que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. En el mundo en que nosotros vivimos, es moneda corriente que sucedan cosas que nos causen temor. Aunque hay muchas clases de temores. Diferentes estudios indican que en mayor medida el temor se manifiesta hacia el futuro. Según
una encuesta realizada para ver que la palabra provoca más temor en las personas, se detectó en los primeros lugares a las palabras, por ejemplo, desempleo, con el 34%, guerra, con el 28%, pobreza, con el 21%, SIDA, con el 11%. El temor está relacionado con cosas negativas. Es una forma de sufrir. Un proverbio chino dice que el que teme sufrir, sufre de temor. Otra frase dice que el que teme es esclavo, es un esclavo. Lo dijo Lucio Séneca. Podemos relacionar también el temor con duda, con incertidumbre, con pánico, con confusión. Seguramente estos sentimientos se manifiestan de manera parecida o conjunta con el temor. La persona que teme no espera cosas buenas y a menudo es propensa a que lo malo suceda. Como dice el libro de Job en el capítulo 3, verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo me temía. Entonces, podríamos enumerar vasta cantidad de temores. Por ejemplo, temor a la muerte, temor al fracaso, temor al divorcio, temor al abandono, temor a la soledad, temor al futuro, temor a perder el empleo, temor a quedarme sin nada. ¿Cuántas cosas podríamos enumerar? Infinidades de temor. Pero yo quiero decirle a usted que David dijo en uno de sus salmos, si no estoy equivocado, creo que en el Salmo 34, David dijo que el Señor, dice, me libró de todos mis temores. Temor a las personas, temor a la vejez, temor a que no sean infieles, temor a ser defraudados, temor a los accidentes, temor a tragedia, a robo, a delitos, a la vejez, a la enfermedad, a los desconocidos, a la pobreza y al desempleo. Tantas y sin número de temores. En definitiva, el temor es algo desagradable, muy desagradable. Y entonces, ¿cómo podríamos contrarrestarlo? El sentimiento que se le opone al temor es, en primer lugar, la confianza en el hecho de estar confiado, seguro, tranquilo y sereno. Esas cosas disipan el temor. Ahora bien, si la confianza disuade al temor, si este es el antídoto a emplear, la salida estaría solo en poder adquirir confianza. Necesitamos confianza verdadera y genuina en todas las cosas, en lo que emprendemos, en las relaciones, en nosotros mismos, en toda circunstancia de la vida misma. ¿Por qué? Porque quiere venir culpabilidad. Culpabilidad es el sentimiento de culpa. Puede producirte en tu vida la siguiente consecuencia: sentirte torturado por un sentimiento de temor al castigo, sentir que no merece bendiciones, sentir una inmensa necesidad de confesar tus pecados continuamente, sentir que Dios no te ha perdonado, lavarte las manos continuamente, producirte enfermedades para autocastigarte, tratar de servirle a Dios en forma compulsiva para ganar sus bendiciones y protección. Muchas formas que inventa para acallar las voces de castigo y temor que moran dentro de tu mente. Dios nos creó con una conciencia moral que nos permite discernir internamente entre el bien y el mal. Todos tenemos una naturaleza pecadora. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, dice 1 de Juan capítulo 1, verso 8. El pecado trae como consecuencia el sentimiento de culpa.
Y este sentimiento a su vez, temor al castigo. Al mismo tiempo, la sociedad en que vivimos nos ha enseñado que todo culpable debe ser castigado. Esta condenación y juicio hacia el pecado es el temor al castigo que encadena e impide la paz interior. La persona que se siente culpable se autocastiga a sí mismo de diferentes maneras, negándose las bendiciones, induciendo a enfermedades y dolencias sin causa física en su cuerpo. Puede caer en angustia, en ansiedad, en depresión y sobre todo se siente en comunión, sobre todo no se siente en comunión con Dios. Pues teme a su juicio, sintiéndose culpable, aunque ya ha sido perdonado por Dios. No podrá asumir los privilegios de ser su hijo. En los siguientes versículos bíblicos puede ver cómo el pecador siente dolencia física a causa del sentimiento de culpa provocado por el pecado y el temor al juicio de Dios. Dice la palabra, dice, enmudecí y callé, guardé silencio, aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Salmo 39:2. Mira, oh Señor, que estoy angustiado, hierve en mis entrañas, mi corazón se vuelve dentro de mí, porque he sido rebelde. En la calle la espada mata, en la casa es como la muerte. Lamentaciones capítulo 1, verso 20. Hay dos formas de sentimiento de culpa. La culpa real por un pecado cometido y la culpa falsa. La culpa falsa es un modelo de sentimiento aprendido desde la niñez. Tal vez porque siempre se le culpó por los errores y por problemas en el hogar, porque el niño asumió que era responsable de las faltas de otros. Como se llame la culpa, el Hijo de Dios debe aprender a entender y apropiarse del perdón que el Eterno y del castigo asumido por Jesús para pagar por sus pecados. El Hijo de Dios debe de recordar siempre lo que hizo el Señor Jesucristo por los pecadores. Cómo se expresa en el libro de Isaías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas, por sus llagas hemos sido sanados. El Padre Celestial, en el plan de salvación para cada uno de nosotros, hizo que Jesús, su Hijo, pagara el precio por nuestras culpas. Si Jesús pagó el precio por tus pecados, debe de asumir el derecho de sentirte limpio y sin mancha por su sangre en la cruz. Te limpió de todo sentimiento de culpa, real o falsa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante la confesión y el arrepentimiento para liberar el sentimiento de culpa? Será necesario siempre acudir al arrepentimiento y a la confesión ante Dios para reconciliarnos con Él y estar en comunión. Debe de hacerse en oración directamente con el Señor, en una comunión con hermanos maduros espiritualmente. La confesión es la forma de liberación del sentimiento de culpa. Confesión ante Dios es generalmente buscar a alguien maduro y usted a orar, porque el libro de Santiago dice que oremos confesados los unos con los otros y que oremos. ¿Para qué? Para que no caigamos en el autoengaño de seguir en ese jueguito. Porque a Dios nadie lo engaña. Ahora, la Biblia dice que la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr
mucho, dice Santiago 5, 15 al 16. La confesión del pecado en oración de salud y paz interior y restauración de comunión con Dios. Dice el libro de Proverbios capítulo 28 verso 13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que se confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es la importancia de confesar los pecados a Dios? Para permitir que el Señor derribe tu fortaleza de mentira. Es necesario ser honesto contigo mismo y con Dios. Porque el que es honesto con Dios no puede engañarse a sí mismo. Y de esta forma se libera de la tensión interna por los sentimientos de culpa y de temor al castigo. Cuando se calla el pecado, tu situación emocional empeora y se sienten dolencias físicas. Así expresa el salmista en los siguientes versículos. Enmudecí y callé, y guardé silencio aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor, dice el Salmo 39:2. Lo tres que tiene que tener en cuenta es que otra de las cosas es que esto trae condenación en Marcos 16:5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado y ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Es difícil correr con el peso detrás. En ocasiones la culpa o la condenación por el pecado que se cometió en el pasado le impide extenderse a lo que está delante. Cuando tiene una comunión íntima con el Eterno, Él empieza a mostrar su gloria en ti a tal magnitud que lo que ocurre es que muchas veces somos muy duros con nosotros mismos o con otras personas. Al volverte al versículo base de Proverbios 20:12, aquí nos deja ver claro: tú oye primero y luego ve. Tú oye primero y luego ve. El cuerpo de Cristo tiene la encomienda de abrirle los oídos con la palabra revelada y los ojos a las gentes. Ahora, hay 7 beneficios cuando oímos la voz de Dios. Cuando oímos la voz de Dios, el oír la voz del Eterno tiene 7 beneficios. Número 1, oír la voz de Dios trae propósito. Trae propósito y destino a la vida de cualquier persona. El Salmo 139 dice, en el verso 15 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Lo número 2 que produce oír la voz de Dios es oír la voz del Eterno. Trae revelación del plan del Eterno para ti. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Lo número 3 que produce escuchar la voz de Dios, trae protección para tu vida. El Salmo 91, verso 15 dice: invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré.
Lo número 4 que produce oír la voz de Dios es que oír la voz de Dios trae provisión. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyere atentamente. Por eso es que cuando hablamos de fe, no estamos hablando de la fe griega, pisti. Yo estoy hablando de emuná. Cuando hablo de emuná, que es la palabra hebrea, fe, es una fe obediente. Acontecerá que si oyere atentamente, obedientemente, si prestare oído, y no solo que prestare oído, oyera y escuchara. Oye, si escuchara y oyere atentamente, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Si oyere la voz de Jehová tu Dios. Lo número 5, que ocurre cuando oigo la voz del Eterno, es que oír la voz de Dios trae paz, trae shalom a mi vida, trae shalom a tu vida. Esta palabra en su lengua sagrada es hola, que significa shalom, significa hola. Cuando usted llega a un lugar, shalom es hola de entrada. También significa shalom, que significa también despedida, adiós, despedida. Y por último, le estoy dando solamente, la palabra shalom tiene más de 300 significados, pero uno de los 3 principales, uno es primero shalom, es hola de bienvenida, de entrada, y shalom de despedida. Y lo tercero es shalom, que significa poner el pie sobre el cuello de tus enemigos. Entonces, lo otro es que produce oír la voz de Dios, número 6, es que escuchar la voz de Dios trae intimidad. ¿Qué es la intimidad? El ser humano a lo largo de su vida sufre intensamente, además de otras. El hombre fundamental de tiempo de intimidad. Intimidad no es necesariamente un contacto sexual o no es cercanía física, aunque en casos especiales podría ser fenómeno simultáneo a la verdadera intimidad. Este es un tipo de tiempo en el cual el niño introyectas las figuras parentales, conoce profundamente a las personas que lo rodean y se da a conocer. Sin intimidad no existe el conocimiento mutuo. Y sin el conocimiento mutuo no existe la autoestima ni el amor. Es absolutamente imposible desarrollar mi propia autoestima si no soy conocido y aceptado por otro. Distinto a mí, extraño a mí igualmente. Si yo deseo que el otro desarrolle autoestima, debe ser conocido y aceptado por mí. Porque el hombre es un ser de encuentro en la intimidad. Sin esta condición natural, toda relación interpersonal sería simplemente el intercambio de 2 asfixiantes soledades entre desconocidos. La intimidad consiste en un encuentro intenso, sin distractores extremos, en el cual las personas que intiman se muestran tal y como son, sin máscara ni papeles que deban ser representados, sin secretos ni finalidades ulteriores o inconfesables. La intimidad es la oportunidad para dar las mejores caricias incondicionales, positivas y lo más poderoso reconocimiento. La ausencia de intimidad es uno de los factores primordiales en el origen de la neurosis y aún de la psicosis, en la psiquis. Y desde luego la causa fundamental de la ruptura que se da muchas veces en los matrimonios. Sin exagerar, puede afirmarse que sin intimidad afectiva el matrimonio es nulo y aún imposible, aunque existan los hijos y los compromisos más variados.
Porque solo podemos amar a quienes conocemos. Y solo podemos conocer a la persona con quien intimamos habitualmente. Lo número 7 que produce oír la voz de Dios es: oír la voz de Dios trae transformación. Vamos a recapitular. Yo decía que escuchar la voz de Dios nos trae a nosotros 7 beneficios. Yo decía que, número 1, escuchar la voz de Dios, lo primero que hace es que trae propósito y destino a la vida de quien le escucha. Lo número 2, escuchar la voz de Dios trae revelación del plan de Dios para ti. Lo número 3 es que oír la voz de Dios trae protección para tu vida. Lo número 4 es que escuchar la voz de Dios trae provisión. Lo número 5 es que escuchar la voz de Dios trae shalom, trae paz a tu vida. Lo número 6, escuchar la voz de Dios trae intimidad a tu vida. Y decía que lo número 7 es que oír la voz de Dios trae, bendito sea el Señor. Lo número 7 es que oír la voz de Dios trae transformación. Y cuando hablamos de transformación, lo que acá, esta palabra, cuando se habla de transformación, lo que nos quiere decir es que tenemos que sufrir una metamorfosis. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 17. Creo que no hay otra manera de encarar la renovación de una persona, de un creyente, que no sea comenzando primero con esta acción. Dios no desea medias tintas y actitudes tibias de sus hijos de Dios. Desea un cambio completo que manifieste lo que usted y yo somos. Número 2, es el mismo apóstol Pablo que nos habla en Romanos capítulo 12, del verso 1 al 2. El apóstol Pablo dice del concepto de la metamorfosis cuando nos declara que debemos experimentar una transformación por medio de la renovación de nuestra mente. Por medio de la renovación de nuestra mente, diciendo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, el culto de la razón. Oiga, lo único que usted puede, para presentar el culto de la razón a Dios, tiene que haber una metamorfosis, tiene que haber una renovación en nuestros pensamientos. Ahora, esto nos recuerda la idea de un cambio genuino a través de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es la manera sugerida por la palabra para que cada creyente cada día busque una vida más renovada según Dios, la cual esta obra de renovación no puede ocurrir sin la obra del Espíritu Santo, quien nos da el poder para ir cada día creciendo, educándonos, expandiéndonos. Ahora, cuando el Padre te habla, la comunicación del Padre es que esa palabra te transforma o te transformará. En Éxodo capítulo 33, esta historia narra cuando el pueblo que Moisés sacó de Egipto y lo condujo por el desierto para llevarlo a la tierra prometida en un momento de sequía, le metieron presión a Moisés. Y Moisés le preguntó al Señor. Esta gente le metieron presión a Moisés que querían agua. Y Moisés le pregunta al Señor. Y Dios le dio instrucciones
debido a la presión del pueblo, Moisés golpeó la roca. En vez de hablarle como el Eterno le había mandado, Moisés hirió la roca. Ahora, ¿quién hirió la roca? Con la vara la roca. Moisés. Dios le dice en una ocasión, Moisés le pide a Dios que él quiere ver su gloria. Y Dios le dice, escóndete en la hendidura de la peña. ¿Por qué Dios le dice a Moisés que se esconda en la hendidura de la peña? Porque anteriormente Dios le había dicho a Moisés que golpeara la roca, que le hablara a la roca, perdón. Y Moisés la golpeó. Y cuando la golpeó, le hizo una hendidura. Entonces, ahora Moisés le está pidiendo a Dios que le muestre su gloria. ¿Y qué pasa? Dios le dice, bueno, yo voy, ponte detrás, escóndete en la hendidura de la peña, porque donde antes falló, será restaurado por Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, Marcos, en el capítulo 4, verso 10, cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Y el verso 11 dice, y les decía a vosotros, ¿o ha sido dado el misterio del reino de Dios? Pero los que están afuera reciben todo en parábola, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Entonces, mire algo poderoso que hay aquí. Los efectos negativos de no ver la voz. Los efectos de no entender esta nueva orden de oidores que nos llevará a ser expectante de cosas negativas. Percibir, entender, percatarse, nota, ver, gustar, recibir, ingresar, distinguir, observar, discernir, divisar, intuir, oler, escuchar, oír, comprender. Estas eran las cosas que se necesitaban para entender. Las parábolas del reino que Jesús le estaba hablando. Por eso él les dijo que esta parábola no es para todos, solo a lo que se le ha concedido. Solo a lo que se le ha concedido. No es solo que hable Dios y que luego viene el cumplimiento. Si logras ver lo que oye, eso se cumplirá. Oiga lo que le estoy diciendo. Si logras ver lo que oyes, eso se cumplirá. Si logras ver lo que oyes, eso se cumplirá. Dios lo que quiere hoy es que oigamos y veamos lo que Él dice. ¿Cómo le muestro esto? ¿Se acuerdan allá en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 11? Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué ve Jeremías? Oiga lo que te digo, si logras ver y oír, entonces eso se cumplirá. Dios le dice a Jeremías, oiga lo que le dice, ¿qué ves Jeremías? Jeremías dice, veo un almendro. ¿Y qué le dice el Señor? Bien has visto. Cuando él vio, entonces viene la palabra. ¿Por qué? Porque las imágenes, la palabra tiene imágenes, tiene fotografía, tiene cuadro. Ahora, volviendo al libro te decía que Dios lo que quiere hoy es que oigamos y que veamos lo que Él dice. Juan 1:1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida.
Y lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Creo que este es un momento de oír y ver la voz de Dios. Si logra entender esto, va a superar los niveles de oidores y Dios te dará la provisión. Porque el que mira su voz tiene su visión. Bendito sea el Señor. Una cosa poderosa. Yo hablaba de lo que oyen la palabra, de lo que no le entienden, de lo que la escucharon pero no le aprovechó porque no la acompañaron con fe. Y hablé de los oidores y hacedores de la palabra. Y te estoy hablando de ver y oír, porque Juan dice, me volteé para ver la voz que hablaba conmigo. O sea, que esa voz tenía una imagen y esa voz tenía forma. Y esa voz y esa imagen es la palabra del Eterno, que cada vez que yo la puedo digerir y la puedo escudriñar, esa palabra se me va a mostrar tal y como ella es. Los hebreos tuvieron que esperar 2000 años atrás y vieron la palabra con sus ojos. Pero hoy nosotros, le dijo el Señor a Tomás, que nosotros íbamos a ser bienaventurados porque creímos sin ver. Ahora, esto nos da a nosotros y nos otorga a nosotros la bendición de creer sin ver. Nos otorga a nosotros la bendición de que esa palabra, cuando yo la escudriño y cuando yo recibo la revelación del Padre, esa palabra se personifica y se hace tangible, se hace tocante, se hace que yo pueda ver la manifestación de esa palabra. Por eso le decía que siempre es importante escuchar esa palabra, saber qué fue lo que el Padre nos estableció en esa palabra. ¿Qué fue lo que el Padre dijo? ¿Qué fue lo que el Padre habló? Para que nosotros pudiéramos ver y entender lo que esa palabra tiene la capacidad de hacer. Lo que esa palabra quiere manifestarse. Por eso es que cuando el profeta Eliseo, estando allá en Samaria, Eliseo se paró y dijo, mañana a esta hora. Y alguien dijo, es imposible. Porque ese es el asunto. Cuando tú oyes atentamente, tú vas a estar dispuesto como aquellos 4 leprosos que estaban entre el campamento. Oye, no estaban ni dentro ni afuera. O sea, estaban afuera en la puerta de la ciudad. Y no entraron porque dijeron, si entramos ahí nos vamos a morir junto con esta gente. Pero ellos se atrevieron a dar un paso. Cuando tú oyes y tú ves, tú caminas con seguridad. Tú caminas con la seguridad de que el Eterno, no importando los tiempos agitados en los que estamos, no importando lo que diga aquel y lo que diga el otro y lo que diga este y lo que cree este y lo que cree aquel, yo camino con una convicción, yo camino con una palabra, yo camino con una palabra que me fue dada de propósito y destino. Y cuando yo oigo esa palabra tiene propósito, esa palabra tiene destino, esa palabra tiene protección para mí, tiene paz para mí, tiene provisión para mí. Esa palabra me va a dar a mí la seguridad de que no importa por lo que yo esté atravesando o esté pasando en este instante, esa palabra me asegura a mí que los que confían en ella no retroceden, sino que prevalecen y continúan hacia adelante, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de esta palabra. Esta palabra no miente, esta palabra es eficaz, esta palabra es poderosa, esta palabra tiene la habilidad de abrir puertas, tiene la habilidad de darte gracia y favor. Por eso dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Esa palabra tiene poder para guiarnos y conducirnos
hacia lugares espaciosos, hacia lugares donde el Eterno nos quiere llevar a nosotros. Esa palabra tiene el poder para cambiarte. Por eso yo decía hace un momentito que una de las cosas que tiene la palabra, y mencionaba que uno de los beneficios que te produce oír la voz de Dios es que produce paz. ¿Y qué me dice a mí la paz? Que la paz, lo que es lo contrario a la paz, es el desasosiego, es la incertidumbre. Pero la palabra me dice a mí, y yo sé que cuando escuchamos esa palabra, shalom, la gente dice, oh, sí, este es un dicho de los judíos, es la palabra paz. Y es una costumbre dentro del pueblo de hebreo saludarse con esa palabra y también de despedirse. Pero también esa palabra la usó Jesucristo y la usó muchísimo, sobre todo cuando después de la resurrección, mientras aún hablaban, dice que ellos estaban allí en Lucas capítulo 24, verso 36, una vez que Jesús resucita, ellos no lo han visto, dice que Jesús se aparece y mientras ellos estaban hablando estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros, shalom alejem. Cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando en la puerta cerrada, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio le dijo, shalom alejem. Juan 20, capítulo 19, verso 19. O sea que, óigame bien, esa palabra significa, dentro de lo que es el significado hebraico de esa palabra, significa paz. Y es muy diferente de lo que nosotros pensamos. Podemos ver claramente cuando vemos como la palabra shalom ha sido traducida en las escrituras. Muchísimas veces usted se va a través de Génesis, usted encuentra muchísimo esa palabra en Génesis 29, ahí aparece muchísimas veces esa palabra hablando. Entonces, si usted ve en Génesis 43, allí dice que, verso 27, entonces le preguntó José, ¿cómo están? Le shalom, esa es la palabra. Entonces, óigame una cosa, cuando usted entiende esto, esa palabra no solamente es paz, sino que esa palabra es cuando tú tienes salud, cuando tú tienes provisión y cuando tú estás libre de cualquier temor, sentimos paz. Y es que la raíz de esa palabra shalom significa estar completo, restituir, pagar. Veamos, dice Job capítulo 34, verso 11, porque él pagará, Shehalem, el hombre según sus obras, y le retribuirá conforme a su conducta. Y tuya, Señor, es la misericordia, pues tú pagas Teshalem a cada uno conforme a sus obras. Oiga bien, una de las cosas cuando la raíz de esa palabra shalom, shalem, significa estar completo. Cuando tú tienes paz, tú estás completo. Eso es lo bueno. Por eso es que el que menosprecia la palabra perecerá por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado, dice Proverbios capítulo 13, verso 13. Yo os restituiré, shilamati, esa es la palabra, los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Todos nosotros entendemos que cuando pagamos algo, estamos cerrando o completando una transacción. Es decir, estamos pagando por algo que estamos comprando. Y como hemos visto, tener paz es estar completo. Es decir, tener todo lo que necesitamos para esta vida. Pero, ¿qué significa la paz de Dios? Que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses capítulo 4, verso 7. Pues es vivir en fe, sabiendo que así no tengamos las cosas que necesitamos para estar en paz. Podemos tener la paz que viene de Dios, porque sabemos que Él está en control de nuestras vidas. Por favor, amado hermano que me está viendo, no trate de ayudar a Dios. Muchas veces hacemos de muchos mecanismos porque estamos pasando por situaciones difíciles y queremos utilizar mecanismos para tratar de salir hacia adelante y hacer cosas. No trate de ayudar a Dios. Es un proceso que tú estás atravesando y vas a salir de ese proceso. Ahí van a venir ofertas que no son de Dios. Ahí van a venir ofertas que Dios no te dijo que la tomara y la va a querer hacer y la va a querer tomar. Dios no te mandó. Estás en un proceso.
Porque Dios tiene control de nuestras vidas. Porque dice la palabra en Filipenses 4:19 que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que a nosotros nos haga falta. Pero sobre todo, que estamos recibiendo algo de gratis. Es decir, que fue pagado por otra persona. No nosotros mismos. Fue nuestro amado Mesías, el Shaliat, el Shiloh, que pagó la deuda que teníamos con Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El precio de nuestra paz, Shelomelonut, esa es la palabra, cayó sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso es que las últimas palabras en la cruz fueron cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, ni Heshalán. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Bendito sea el Señor. Por ello, que después de su muerte y resurrección, le decía una y otra vez, Shalom Alejem, la paz sea con ustedes. Y le dijo, todo está terminado, todo ha sido pagado, todo está terminado, todo ha sido pagado. Por eso es importantísimo oír la voz del Eterno, oyendo y mirando la voz del Eterno. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oro por cada uno de mis hermanos que están en la línea. Padre, yo te presento la vida de cada una de las personas que se han conectado conmigo. Yo te presento al ministro Carlos Ferreira en este momento. Bendice su vida, bendice su hogar, bendice su casa, bendice su familia, bendice su padre. Yo envío una palabra de sanidad sobre su padre. Oro por su suegra. También envío la palabra y oro por su esposa. Lo bendigo, Señor. Te presento la familia de mi hermana Elba Vázquez. Padre, envío la palabra a un milagro sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia, sus hijos, sus hermanos. Te presento a María Quintanilla, a un milagro sobre María Quintanilla y sobre su familia, sobre su hogar, sobre Miriam Morán, a un milagro, Señor, en este momento, sobre Nelson Almondóvar, Señor, y su familia, sus hijos, su esposa. Lo bendigo. Padre, envío la palabra sobre Altagracia Melo y sobre su hogar en este instante, a un milagro sobrenatural. Felicia Corniel, envío la palabra sobre ellos, Señor, a un milagro poderoso sobre su vida, sobre la vida de Yaniri González, el doctor Rolando González, sus hijos, su ministerio, su familia. Bendícelo sobre Jason Quintero, Señor, su familia. Jorge Candelario, a un milagro, Señor, sobre ellos, sobre su familia, sobre Ter Nieto, Julia Barreto, a un milagro. Olga Viera, Señor, sobre Johanna Andrade, sobre César García, Gustavo Zarete, Sharon Quintanilla, sobre Hilda Santiago, sobre Lilian Acosta, un milagro sobrenatural sobre su hogar, su familia, Señor, sobre el pastor César Camarena, un milagro, Padre de la Gloria, sobre Lourdes Gervasio, un milagro, Señor, en el nombre de Jesús, sobre mi hermana Juana Quesada. Padre, yo envío la palabra sobre Juana en este instante, a un milagro sobrenatural sobre ella, sobre su casa, sobre su hogar, sobre su salud. Padre, yo creo, Señor, que el que comenzó la buena obra será fiel en completarla en la vida de nuestra hermana Juana Quesada. Padre, por eso yo creo en el poder de tu palabra, que la palabra ahora mismo se introduzca dentro del cuerpo de mi hermana Juana y haga un milagro sobrenatural, que todos los diagnósticos que hayan dado sobre ella se caigan, se destruyan y ahora mismo se establezca la sanidad de Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Te presento a Sandra Jiménez también, a un milagro sobre la vida de ella, sobre su casa, sobre mi hermana Emeralda García, sobre Rafael Antonio Vázquez, Señor, a un milagro sobre Rubén Quesada, sobre Carmina Acevedo, sobre Sergio Ramo Cabeza, a un milagro, Señor, sobre Erika Almonte Mena del Monte, a un milagro sobre Marisa Mena en este instante, en el nombre de Jesucristo. Padre, te pido ahora mismo por Guy Sancio, a un milagro sobre él. Padre, yo te presento también, mira, a Carmen ahí, todos mis hijos, mi familia, mi esposa, y este hogar, a un milagro por este hogar también, por cada uno. Te presento la nena de Jehová también, su familia, sus hijos, a un hogar, a una manifestación de tu poder, en el nombre de Jesucristo, a un milagro sobre sus vidas. Señor, yo te pido en este instante que haga un milagro, una vez más, sobre cada una de las personas que se han conectado ahí, que aún quizá desconozco, que no
que no le mencioné. Padre, tu palabra que recorre el tiempo y el espacio, que la palabra que recorre el tiempo y el espacio ahora mismo sea despachada con una comisión de sanidad, de restauración, de protección, de cobertura, de shalom, de paz. Óyeme bien, la paz de Dios para que el Señor entre a tu casa, para que el Señor traiga la provisión, para que pueda ponerle el cuello sobre la situación que te está afectando. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, envío esta palabra de restauración. Padre, oro en el nombre de Jesucristo por la nación americana, oro por cada nación, por cada país, Padre, en el cual ahora mismo mis hermanos y yo estamos conectados a través de cada una de esas células que conformamos el cuerpo de Cristo. Padre, te doy gracias por el cuerpo de Cristo. Te doy gracias por cada plataforma. Permite que cada persona, cada ministro, cada hombre, cada mujer que utilice esta plataforma, sea para enseñar, sea para predicar las buenas nuevas, sea para enseñar a alguien, para destaparle los oídos y los ojos a alguien tu palabra. Señor, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, que tú traigas provisión a tu pueblo, que tú traigas la provisión del norte, del sur, del oriente, del occidente, de los 4 puntos cardinales de la tierra. No solamente la provisión, que en esa provisión venga sanidad, venga restauración, venga transformación, venga una metamorfosis en la vida de cada persona, Señor. Te lo pido en el poder de Jesús. Te presento también a Olga Viera. Bendícela, Señor. Bendice a Elba Vázquez también. Cada una de las personas que se han conectado conmigo en este día. Padre, yo los bendigo y te doy gracias. Así que les bendigo, hermanos amados, que la gracia y el favor del Eterno permita que usted pueda retener esta palabra y que usted la ponga por obra, mi hermano. Este es el secreto de esto. El Señor le dijo a Josué, a Moisés le dijo esta palabra en el libro de Deuteronomio 28. El escritor del libro de Deuteronomio 28 dijo: acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Oiga lo que te estoy diciendo. Acontecerá que si oyere atentamente, la palabra allí atentamente, esa palabra si oyere atentamente es si oyere y obedecieres atentamente, prestarle atención, con sumo cuidado para no fallar. Y dice, vendrán sobre ti y te alcanzarán. Eso quiere decir que se van a trepar encima de ti. Tú no tienes que andar detrás de la bendición. La bendición, por causa de la obediencia a la palabra, la bendiciones se te van a trepar encima. Tú no vas a tener que estar abriendo puertas, porque las puertas se te van a abrir sola, porque el Eterno la va a abrir. Padre, te pido en el nombre del Señor, bendice, Señor, que podamos entender este principio, hermano. A veces nos afanamos y queremos abrir puertas cuando es Dios que la abre. Oye lo que dijo él: si oyere atentamente, o sea, lo único que yo tengo que hacer es oír atentamente y obedecer, solamente lo único. Yo no tengo que hacer más nada, oír, obedecer. Y cuando yo obedezco, el Señor abrirá las puertas. Y dice que las bendiciones vienen porque tienen tu nombre. Las bendiciones vienen y se te van a trepar encima. Tú no tienes que andar detrás de ellas. Bendito sea el Señor. Así que bendigo también a Ubaldo Astor. Te bendigo en el nombre del Señor. Y así, hermano querido, gracias, porque ya tengo más de 1 hora. Y les bendigo en el nombre del Señor. Estaremos de nuevo con la ayuda del Eterno. Si el lunes no salgo en el programa es porque no estoy aquí en la tierra. Me fui con Cristo entonces. Así que nos vamos con Él. Así que oro al Eterno que si el Eterno no regresa, no ha llegado, nos vemos el lunes con el favor de Dios. Así es. Así es. Así es que nada. Hace 1 hora ya no puedo seguir más. Estamos un poco cansados. Así que les bendigo. Y que la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias y paz.